Era casi la hora del cierre cuando un desconocido entró en el kiosco donde trabajaba Samantha. Segundos después, la joven levantaba las manos y salía detrás del mostrador. El hombre le estaba apuntando con un arma de fuego. Aquella escena grabada por las cámaras de seguridad era la única prueba de su privación de su libertad. Mientras la policía trataba de encontrarla, el criminal la llevó a una casa abandonada, próxima al lugar del rapto. Abusó de ella, la privó de la vida y la cercenó para terminar arrojando partes de su cuerpo a un lago congelado. Bienvenidos a el mundo del crimen. Un mes después, el criminal cometió un error: sacar dinero con la tarjeta de crédito de Samantha en un cajero. Aquello fue su perdición. Una vez detenido, los investigadores descubrieron que el responsable, el ebanista Israel Keyes, en realidad era un meticuloso asesino en serie que llevaba 10 años cometiendo delito y que a sus espaldas recaía la muerte de al menos 12 personas. Nació el 7 de enero de 1978 en Richmond, Utah, Estados Unidos. En el seno de una familia mormona, Israel Keyes se educó alejado del colegio y sin salir de casa. Sus padres, unos supremacistas blancos que acudían a la iglesia cristiana, racistas y antisemitas, despreciaban el sistema educativo oficial y se negaron a que nadie ajeno a ellos influyera en la mentalidad de sus hijos. Por lo tanto, el ambiente que respiró el pequeño Israel hasta su juventud siempre estuvo marcada por la ideología ultraderechista, por la violencia, las armas y por unas amistades familiares que incluso estuvieron en la cárcel por sendos de crímenes. Sin otra salida a su futuro, a los 20 años Keyes decidió alistarse en el ejército y servir en Fort Lewis, Fort Capote y Egipto, hasta que en el año 2001 se retiró con honores y varias condecoraciones. Sus compañeros de batallón le describieron como un hombre tranquilo y reservado, pero también inestable. Cuando llegaba el fin de semana se excedía, escuchaba música fascista y no paraba de beber botellas y botellas de bourbon. Fue durante esta época cuando también rechazó la religión, se proclamó como ateo, pese a su educación mormona, y comenzó a delinquir. Los siguientes 6 años, Israel cometió toda clase de estafas, hurtos y robos en establecimientos, además de atracos a bancos, pero siempre salía impune. La policía no lograba atraparlo. Incluso llegó a confesar con posterioridad que abusó a una chica, pero jamás se demostró nada. En 2007, Keyes se estableció en Alaska, abrió su propia empresa de construcción y trabajó como contratista y ebanista, lo que se tradujo en una gran oportunidad para recorrerse todo el país sin levantar sospechas. Su nuevo negocio le reportó viajes por distintas regiones, donde múltiples víctimas, sin conexión alguna y elegidas al azar, no podrían relacionarse con los crímenes. Cada crimen fue meticulosamente planificado para no dejar ningún reguero de pistas o pruebas. Su rutina pasaba por coger un avión hasta una población determinada, alquilar un vehículo y desde allí conducir los kilómetros necesarios hasta el lugar elegido. En ocasiones llegaba a recorrer más de 1000 kilómetros, simplemente para terminar a una persona. Durante el trayecto, hacía acopio de todo un kit y lo metía dentro de un cubo: armas, municiones, palas, bolsas de plástico, cinta adhesiva y disolvente. Después, trazaba las mejores rutas de escape, señalaba los puntos donde se desharía de las armas utilizadas. A veces las enterraba para reutilizarlas en otros crímenes, o de los restos de sus víctimas una vez despedazadas. Con el croquis ya listo, Keyes emprendía rumbo a su destino, siempre buscando zonas remotas o más aisladas. Si buscaba a su víctima al aire libre, siempre lo hacía en parques, campings, zonas de navegación o caminos apartados para poder cometer el rapto. Pero si elegía una casa, se decidía por aquellas que estuvieran a las afueras, con garaje anexo, sin coches aparcados y sin la presencia de niños o perros. Una vez cometidos los crímenes, el ebanista seguía punto por punto su planificación,
regresaba a Alaska y seguía con atención las noticias. Uno de ellos fue el matrimonio Currier. Era el 2 de junio del 2011 y Case acababa de aterrizar en Chicago. Alquiló un coche, condujo 1,600 kilómetros hasta llegar a Essex, en Vermont, y seleccionó una de las casas más remotas de la zona, las de los Currier. Tras cortar la línea de teléfono y asaltar la vivienda, redujo a Bill y a Lorena, los maniató y los llevó a una casa abandonada. Una vez allí, abusó y estranguló a la mujer, ejecutó de un tiro al hombre y se deshizo de los cuerpos de tal forma que jamás fueran encontrados. El crimen de los Currier fue probado exclusivamente gracias a la confesión de sus responsables, porque los investigadores no hallaron evidencia alguna del ataque y posterior delito. Los 8 meses posteriores, Case reprodujo el mismo modus operandi, utilizando lo aleatorio, su rápido desplazamiento entre estados y los distintos perfiles de las víctimas para pasar completamente desapercibido. Las autoridades no solo andaban despistadas, sino que jamás creyeron que cada crimen guardaba alguna relación con el anterior. Sin embargo, el error llegó con la privación de la libertad de Samantha Koenig, al transgredir 2 de sus reglas básicas: cometer el delito en la ciudad donde residía, en Anchorage, Alaska, y dejarse grabar por la cámara de seguridad de un cajero automático al usar la tarjeta de crédito de la víctima. Eran las 8 de la tarde del 2 de febrero del 2012 y Samantha, de 18 años, se disponía a colocar los últimos artículos del kiosco que regentaba cuando entró un último cliente. El desconocido se dirigió al mostrador, la amenazó con un arma de fuego y le insistió a salir y subirse a su coche. De allí la condujo hasta una casa abandonada, próxima al kiosco, donde la maniató y abusó durante horas. Finalmente, la privó de la vida. Dejó su cuerpo en dicho lugar y, tras llevarse el móvil y la tarjeta de crédito de la joven, abandonó la ciudad 2 semanas para no levantar sospechas. A su regreso, volvió a la casa e ideó un nuevo plan: pedir un rescate a la familia de Samantha, haciéndoles creer que aún seguía viva. Para ello, la fotografió con el periódico de aquel día y pidió $30,000, una cantidad que entregaron con éxito. Sin embargo, no contento con eso, y mientras dejaba partes del cuerpo de la joven en un lago helado, fue sacando dinero de la tarjeta de crédito de la víctima. Aquello fue su ruina. Una de las cámaras del cajero automático captó su imagen y le puso en el disparadero. El 13 de marzo, una patrulla policial le dio el alto a Case por exceso de velocidad en Lufkin, Texas, y al inspeccionar su vehículo, encontraron algunos objetos extraños: mapas, máscaras, billetes enrollados, el móvil y la tarjeta de crédito de una mujer. Tras las comprobaciones pertinentes, los agentes se percataron de que la identidad de su dueña correspondía a la de una joven raptada un mes antes. Además, las imágenes de la cámara de seguridad del kiosco confirmaron que Samantha no se marchó por su cuenta propia del local, sino que fue amenazada. Una vez en comisaría, y después de corroborar que Case era la misma persona que el hombre que extrajo dinero de la cuenta de Samantha, se procedió a un pirantesco interrogatorio. El acusado de la privación de la joven mostró tal grado de serenidad y manipulación que trató de manejar la charla con los detectives, poniéndoles 3 condiciones para llevar a cabo: un café del Starbucks, una chocolatina y un puro. Cada petición fue acompañada de una confesión de asesinato, jactanciosa, calculada, fría y sin un ápice de remordimientos. Hora tras hora, Case dio detalles pormenorizados de cómo localizar el cuerpo de Samantha, del que se deshizo cavando agujeros en el lago congelado de Matanuska. En una de dichas localizaciones, recuperaron una de las manos de la joven. Por otra parte, también contó cómo mató el matrimonio Currier y a 9 personas más, hasta un total de 12 víctimas. Asimismo, el ebanista explicó que durante 14 años desarrolló una doble personalidad. La más amable correspondía a un respetado hombre de familia y la criminal a la de una persona diabólica. Esta era la que le obligaba a planificar con minuciosidad cada delito y a elegir cuidadosamente a sus víctimas.
Pese a los numerosos datos que aportó el detenido, su testimonio no era suficiente. Los investigadores necesitaban pruebas, y estas llegaron cuando pudieron recuperar 2 kits de crimen, en Alaska y en Nueva York. Case afirmó haber escondido otros en Washington, Wyoming, Texas y Arizona, pero la policía nunca consiguió dar con ellos. A lo largo del insólito interrogatorio, Case llegó a mostrarse tan insolente y caprichoso que los agentes decidieron seguirle el juego, con sus rocambolescas peticiones de comida o bebida. Con esa actitud despreocupada y carente de empatía, Case evidenció que era tan mentiroso y desfachatado como para ser capaz de negociar sus crímenes, a cambio de que rebajasen su condena y evitar así la pena de muerte. En ocasiones, contestaba riéndose a carcajadas, y en otras, relataba sus actos de forma puntillosa, convirtiendo el interrogatorio en una especie de función de circo. En varios momentos trataron de sacarle la motivación de cada crimen, y su respuesta fue tan contundente: una vez que empiezas, ya sabes, no hay nada parecido. Aquella afirmación ratificaba que Case disfrutaba matando, que le aseguraba arrebatar la vida de un ser humano, que aquello le aportaba una fuerte dosis de adrenalina, aparte de una emoción que no podía alcanzar de otro modo. Esto le hizo ser un adicto al crimen, como describió uno de los psicólogos forenses que lo examinó. Otro de los temas que salieron a relucir durante el interrogatorio fue Ted Bundy. Durante la década que ejerció como asesino, Case perfeccionó su técnica gracias al estudio de este famoso serial killer, del que copió sendas técnicas e ideas para proceder en cada crimen. Según el ebanista, ningún criminal había modelado tanto sus acciones como el asesino de estudiantes. Bundy siempre fue un modelo a seguir para Case. Una vez terminadas las preguntas al detenido, el FBI pudo reconstruir una cronología de sus actividades, hasta perfilar un total de 35 viajes, desde el 2004 hasta el 2012, donde además de desapariciones y crímenes sin resolver, también cometió atracos a bancos. Ahora solo quedaba llevarlo ante la justicia. Todo se truncó cuando el 2 de diciembre del 2012 encontraron a Israel Case, muerto en su celda de la cárcel de Anchorage. Se había cortado las muñecas y se había ahorcado con una sábana de la cama. Bajo su cuerpo inerte dejó una carta de 4 páginas, escritas con tinta, pero también con su propio fluido hemático. En la larga nota de autoeliminación, no pidió perdón por sus aberrantes actos, o incluyó más pistas sobre sus otras víctimas. Simplemente se limitó a hacer una especie de oda a la privación de la vida, repleto de metáforas y frases inconexas que el FBI todavía no ha conseguido descifrar. ¿A dónde irás, pequeño gusano inteligente, si desangras a tu anfitrión?, escribía. En su caso, la respuesta es obvia: a la tumba. Espero que este caso haya sido de tu agrado. Como cada semana podrán escuchar y ver una nueva historia. No olvides en compartir el video, comentar qué te pareció, y si no estás suscrito te hago la cordial invitación a que lo hagas. Esto es El Mundo del Crimen. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.